sabía que había algo que no estaba funcionando bien en mi cuerpo. O sea, no era normal que yo viviera inflamada por todo. Esa época super fit en la que más mal me sentí, con una sensación de vacío y tristeza que no se iba y no podía explicar, y todo el tiempo me sentía súper ansiosa. Hola, hola, mis chicas bellas, hermosas y preciosas. Bienvenidas a un nuevo episodio de Wellness Girl Talks Podcast. Yo soy Valen, soy coach de nutrición y bienestar. Y bueno, mis chicas, hoy vamos a estar hablando sobre la inflamación. Si me estás escuchando en el canal de Spotify, no te olvides de suscribirte al canal y compartir este episodio con tus amigas, primas, hermanas o mujeres que tú sepas que esta información les puede servir. Y si me estás viendo en YouTube, bienvenida de nuevo. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cada miércoles que tenemos un nuevo episodio. Y si eres mujer y estás buscando mejorar tu alimentación y tus hábitos para lograr tu versión más sana, feliz y desinflamada, recuerda que tengo mi programa con acompañamiento 1 a 1 con tu propio plan. Abajo te dejo toda la información. Al final te estaré dejando los tips que me ayudaron a mejorar y sanar esa inflamación. Hace unos meses, hace más o menos, ¿qué les digo yo? Como año y medio más o menos, yo vivía inflamada. O sea, me inflamaba todo el tiempo, y aunque soy coach de nutrición, en ese momento me enfocaba mucho en el fitness, como les comenté en el episodio 1, y ahí yo ya comía sano, ya hacía ejercicio, pero sabía que había algo que no estaba funcionando bien en mi cuerpo. O sea, no era normal que yo viviera inflamada por todo, ¿cierto? Y lo más frustrante era que yo genuinamente, de manera intencional, pues me estaba cuidando. O sea, según yo estaba llevando un estilo de vida saludable, pues porque lo que les comentaba, yo ya comía sano, ya hacía ejercicio, ya era una chica fit. Entonces, pues tú dices como que no entiendo qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, hoy les voy a contar cómo fue que dejé de vivir inflamada, recuperé mi energía, mi vitalidad y volví a sentirme yo. Como les comenté en el episodio 1, yo tuve mi época super fit, y fue en esa época super fit en la que más mal me sentí. O sea, yo vivía inflamadísima, agotada. O sea, yo no les puedo explicar el cansancio que yo sentía todos los días. También con una sensación de vacío y tristeza que no se iba y no podía explicar, y todo el tiempo me sentía súper ansiosa. O sea, con una sensación de como de afán, como una sensación de que no podía respirar bien. O sea, ese tipo de ansiedad. Uf, y no se imaginan, yo vivía llena de gases. O sea, era una cosa terrible que que literal todo me inflamaba. Entonces, pues yo vivía con dolor, obviamente, porque como les comenté en episodios anteriores, yo sufro de colon irritable. Entonces, claro, me lo diagnosticaron más o menos como por los 18 o 20, y pues yo ya me había acostumbrado, o había normalizado más bien, vivir inflamada, pero es que literalmente en ese momento, o sea, todo, todo me empezó a inflamar muchísimo, y era un dolor que era un cólico, una cosa que yo decía, Dios mío. Yo que me acuerde, he tenido esas dos crisis de inflamación de colon. La primera fue cuando tenía, que les digo yo, por ahí unos 20, no me acuerdo. Salimos del gimnasio con mi novio, íbamos para la casa, y había como una campaña como en la calle que ponen como para el bienestar, que lo pesan a uno, que le miden la atención, bueno, todas esas cosas. Y nos hicieron como el diagnóstico y todo súper bien y yo no sé qué, cuando resulta que nos dijeron que necesitábamos purgarnos y desparasitarnos. Nos dieron un desparasitante que natural, que buenísimo, y yo no sé qué, y otros medicamentos ahí, yo no me acuerdo, todo era disque súper natural, ¿no? Entonces nos tomamos ese purgante con mi novio, oigan, y yo casi me muero. O sea, se me inflamó ese colon de una cosa impresionante, era un dolor que yo no me podía parar derecha,
todo el tiempo sentía el estómago así súper inflamado, duro, y obviamente en ese momento yo no sabía que era pues mi colon. Ya luego mi mamá se preocupó muchísimo porque claro, pensó que era apendicitis. Fui al médico y el doctor me dijo como, no, es inflamación intestinal y ya. Y fue como, ah, bueno, ¿y qué hago? No, no, solamente se te va a quitar. Y eso es algo bueno. Ese es otro tema, pero eso es algo como que me genera un poco de incomodidad de la medicina tradicional y es como que, ah, sí, sí, tómate esto y ya. Por ejemplo, te dicen, ¿tienes colon irritable? Ah, bueno, tienes que acostumbrarte a vivir así. O tómate este medicamento, toma esta lista interminable de alimentos que no puedes comer y listo, san se acabó. Como si esa fuera realmente la solución. Pero bueno, hablando del tema de la inflamación, ya más adelante les voy a hablar de todo el tema de no tratar simplemente de tapar los síntomas, sino realmente ir a la raíz del problema, ¿verdad? Entonces, esa fue la primera crisis de inflamación que tuve y la segunda, la que les estaba comentando al inicio, pero es que en esta vez no era solamente el dolor, sino también la sensación de vacío que les digo, o sea, era también una sensación emocional, o sea, que yo me sentía devastada, o sea, no puedo explicarles cómo me sentía, o sea, como, sí, con una sensación de vacío, o sea, era muy, muy feo, muy raro y, y también de ansiedad. Entonces, fue hasta el momento en que toqué fondo que yo dije, o sea, no puedo vivir así. O sea, mi cuerpo me dijo, basta, basta. Y cuando ya mi cuerpo me dijo, basta, dije, tengo que hacer algo, no puedo seguir así. Gracias a Dios nunca llegué como tal a una depresión, pero sí siento que me sentía en un hoyo. O sea, yo me sentía en un hoyo horrible. Y son cosas que tal vez uno a veces, digamos que por fuera no se ven, porque si tú me veías, yo me veía pues bien, saludable, estaba en forma, pero hay cosas que por dentro están sucediendo que no se ven a simple vista y también hay hábitos que creemos que son saludables, pero realmente no lo son. ¿Listo? Y también tiene mucho que ver desde dónde tú estás eligiendo hacer ese hábito que hace que sea o positivo o no tan positivo para tu salud y tu bienestar, ¿cierto? Entonces, como les comenté en el episodio 1 que estuvimos hablando de todo el tema de la hiperproductividad, del estrés, bueno, eso tenía mucha relación con mi colon irritable y con esa inflamación y esa ansiedad que no se iba. ¿Por qué? Porque es que el problema no estaba simplemente en lo que comía, sino también estaba en mi intestino. Entonces, es muy importante que ustedes entiendan que su intestino es su segundo cerebro, chicas, o sea, así de importante es nuestro intestino. Muchas veces, o bueno, por lo menos yo creía que simplemente era pues para digerir y hacer popó, básicamente yo creía, pero cuando empecé a querer sanar esa inflamación, a querer sanar mi colon, fue que empecé a investigar, a aprender y abro acá un paréntesis y es que esa crisis, tanto emocional, existencial, de inflamación, todo eso, hoy lo veo con ojos de gratitud. En ese momento yo simplemente decía, ¿por qué me está pasando esto a mí? Que yo tengo hábitos saludables y realmente yo me sentía muy mal, me sentía muy culpable porque yo decía, ¿cómo es posible que yo sea una coach de fitness, una coach de bienestar, bueno, en ese momento no era bienestar, una coach fitness, una chica saludable que esté pasando por todos estos temas y creo que por eso lo callé, porque me sentía mal. O sea, yo sentía que como que no iba de acuerdo, o sea, como que no era coherente y yo decía, ¿cómo voy a contar esto? Nadie va a creer en mí. O sea, ¿cómo es posible que los consejos que yo estoy dando, las asesorías que yo estoy dando, como que en qué se van a fundamentar si yo me siento de esta forma? ¿Cierto? Entonces yo creo que también eso hizo que yo callara esas cosas, pero hoy lo veo con ojos de gratitud porque fue un antes y un después en mi vida, tanto personal, en mi cuerpo, también en mi vida laboral
y fue un despertar, o sea, fue un volver a nacer, el sanar mi inflamación, fue un cambio totalmente diferente en mi conciencia, con ese enfoque mucho más holístico, con este enfoque mucho más integral, mucho más consciente, que hoy agradezco profundamente porque me ha traído hasta el punto en el que estoy hoy y con la perspectiva de cuidarme desde otra área, que es más desde el bienestar, porque yo en ese momento simplemente quería volver a sentirme bien. O sea, yo ya no estaba simplemente súper enfocada en marcar el abdomen y el cuadrito y que se me vea el glúteo, porque eso era otra cosa. Yo vivía obsesionada con mi cuerpo. O sea, chicas, no les puedo explicar el nivel de obsesión. Yo lo trabajé mucho también en mis sesiones de terapia porque tenía mucho miedo a perder ese físico, porque lo que yo les decía, yo también estaba alineando mucho mi físico con si yo era valiosa profesionalmente y si la gente me iba a creer. Entonces, claro, yo tenía mucho miedo a perder ese físico y como estaba tan obsesionada, yo creía que era disciplina, pero realmente no era disciplina lo que yo estaba haciendo. Y, y bueno, entonces me obsesioné un montón con mi cuerpo y pero cuando ya empecé como con todo este tema, yo ya dejé de lado ese pensamiento de que quiero verme fit, porque claro, yo seguía entrenando, yo seguía comiendo bien, pero cada vez que yo entrenaba, yo tenía que llegar a mirarme en el espejo, a tomarme fotos, a mirar si tenía el cuadrito, si se me estaba viendo más marcado el abdomen, qué tal iba el glúteo, y todo el tiempo vivía obsesionada con eso. Entonces todo giraba alrededor de eso y créanme que era demasiado agotador. Además, sumándole que todo el tiempo quería estar haciendo algo, que todo el tiempo quería ser 100% productiva para sentirme también valiosa. Entonces, claro, yo estaba poniendo mi valor en mi físico y en lo que hacía. Entonces, ¿quién era realmente Vale? Ni idea. Entonces, todos esos factores hicieron que mi cuerpo empezara a colapsar, ¿cierto? Entonces, por eso es que les digo que hoy yo agradezco profundamente esa etapa en mi vida porque siento que lo que les digo, o sea, me ha ayudado a ver que mi propósito era mucho más allá de simplemente decirte, ay, ok, ¿cuántos kilos quieres bajar? Y cuéntame también qué te gusta comer. Ven, te armo tu menú de alimentación para que te pongas fit y cuánto peso has perdido y muéstrame la foto y la medida. No, realmente eso es importante, sí, pero esa situación le dio más propósito a mi vida y a mis servicios y a mi trabajo y a mi negocio. Entonces, por eso estoy tan agradecida. Bueno, continuamos con el tema porque me fui por las ramas. Entonces, como les venía comentando, lo primero que hice para sanar esa inflamación fue empezar un protocolo antiinflamatorio. Entonces empecé a investigar mucho, empecé ese protocolo antiinflamatorio y me cambió totalmente la perspectiva sobre mi alimentación. Yo estaba llevando una alimentación sí más saludable, pero no consciente. Entonces sí, yo ya cuidaba mis porciones, ya contaba mis macros, etcétera, pero no estaba siendo consciente de los alimentos que yo estaba consumiendo, de la calidad nutricional de esos alimentos. Entonces, claro, yo vivía en esa dieta flexible que es Eat Fit in Your Macros, o sea, si entra dentro de tus macros, lo puedes comer, que esa es la dieta flexible. Pero entonces, claro, yo me empecé como a dar demasiados permisos. Entonces, claro, yo quería comerme, no sé, una galleta normal y yo sabía que me la podía comer porque la entraba dentro de mis macros y listo. Pero obviamente cuando empecé a aprender de todo el tema del intestino, me di cuenta que nuestro intestino es muy importante y no todos los alimentos son iguales. Entonces ahí fue cuando empecé una alimentación mucho más natural, mucho más antiinflamatoria, mucho más basada en alimentos reales, una alimentación mucho más simple, sin tantos adornos, sin tantas preparaciones fit. Y ahí fue cuando le di un respiro por fin a mi digestión,
Fue difícil, no les voy a decir mentiras, fue duro al principio porque todo cambio es duro, y en cuanto a la alimentación, pues aún más, porque son cosas que a ti te gustan. Por ejemplo, tuve que quitar lácteos, yo amo el yogur griego, me gusta también mucho los quesos, la proteína en polvo, entonces claro, tuve que reinventarme en cuanto a recetas, preparaciones, y fue también muy chévere porque fue también un como encontrar nuevas formas de preparar esos alimentos que me gustaban, pero en esas opciones que sí me caían bien, porque como les comentaba, tampoco estaba consumiendo harinas refinadas, entonces cuando salíamos tenía que buscar otras opciones, pero realmente yo quería sentirme bien, entonces yo decía, no me importa, lo voy a hacer. Y me comprometí 5 semanas, que es dura el protocolo desinflamatorio, y realmente ahí fue cuando empecé a darme cuenta que yo necesitaba darle un enfoque diferente a mi proceso, y casualmente, que no son casualidades, sino es Diosito poniendo todo en el lugar adecuado, que esa es otra cosa que quiero hablarles en otro episodio, de cómo también el tema de la ansiedad lo he trabajado mucho, acercándome mucho más a mi espiritualidad. Pero bueno, continuemos, porque si no me voy otra vez por las ramas. Y ahí un día estaba en Instagram, así, normal, viendo historias, y una chica que empecé a seguir porque hablaba de todo el tema de la inflamación, vi que puso una historia de una certificación que había hecho con un instituto, y entré y encontré una certificación que yo leí el pénsul y me encantó. Yo dije, tengo que hacer esta certificación, tengo que hacerlo. Fue una inversión grande, creo que fue la primera inversión grande que he hecho, que yo misma me lo he pagado, porque las anteriores certificaciones que les comenté que había hecho, me las habían pagado mis papás. Entonces, se los agradezco también muchísimo si me están escuchando ahorita. Infinitas gracias por siempre apoyarme. Entonces, claro, yo quería hacerme esa primera certificación y tenía miedo porque no sabía si la iba a poder pagar, si no, etcétera. Bueno, la cuestión fue que dije, no me importa, tarjetazo. Y ahí fue cuando empecé la certificación como health coach y nutrición holística. Oigan, y no les puedo explicar cómo me cambió la mentalidad esa certificación, o sea, me encantó, o sea, no me acuerdo si fueron como 5 o 6 meses de certificación, pero fueron increíbles, aprendí un montón, aprendí qué era el coaching, porque yo antes no hacía coaching en realidad, hacía asesorías nutricionales, pero no estaba el coaching. Cuando empecé a aplicar el coaching, ¡ay!, fue un cambio radical en mis asesorías y en mis servicios, porque empecé a conectar muchísimo más con mis clientas, mucho más allá de simplemente un menú, cuéntame qué te gusta, no, sino realmente a escucharlas. Y ahí es donde yo entendí el poder de las palabras, de poder expresar y de escuchar. Eh, Luego de esa certificación, seguí con mi alimentación antiinflamatoria, y hasta hoy la sigo aplicando porque es lo que mejor me ha hecho sentir, y además de eso, no por restricción, sino porque realmente hoy soy muy consciente de lo que llevo a mi cuerpo en cuanto a alimentación, en cuanto a hábitos, en cuanto a productos, porque sé que todo eso tiene un impacto tanto positivo como negativo en mi cuerpo. Y como no quiero vivir inflamada otra vez, pues prefiero seguir con mi alimentación que me hace sentir bien y que disfruto. Entonces, eso fue lo que hice en ese momento para poder sanar mi inflamación. Y otra piecita clave que fui encontrando durante el proceso, porque sí, yo dejé de inflamarme tanto, o sea, de verdad le di un respiro a mi inflamación, pero también me di cuenta que me seguía inflamando por las tardes. Y entonces yo, bueno, ¿qué puede ser? Empecé a ser también mucho más introspectiva, a ser más consciente de qué estaba pensando, qué estaba pasando antes. Y en una de las sesiones de las certificaciones, de la certificación que hice, estábamos viendo el estrés. Y ahí fue cuando me dije, ok, tuve mi aha moment de decir, esta es la pieza clave que me hace falta. ¿Por qué? Porque empezamos a ver también toda la parte intestinal, toda la parte de salud digestiva en la certificación, y
Ahí cuando les digo que entendí fue la relación que tiene el eje intestino-cerebro. Entonces, claro, ahí tenía todo el sentido del mundo que yo viviera tan inflamada. ¿Por qué? Porque vivía ansiosa, vivía todo el tiempo pensando en cosas negativas, pensando en los peores escenarios posibles, pensando en todo lo que tenía que hacer, pensando que siempre iba tarde, pensando en que necesitaba hacer más cosas, que no me alcanzaba, que no era suficiente, o sea, todo súper negativo, súper estresante, claro. Todo eso estaba haciendo que yo terminara mis tardes súper ansiosa y súper inflamada. Entonces, ahí la pieza clave fue regular mi sistema nervioso. Entonces, primero fue reparar mi intestino, reequilibrarlo. Segundo, también restaurar mi sistema nervioso. Restaurar y equilibrar mi sistema nervioso también fue clave y ahí fue cuando ya empecé a sentir mucha mejoría y eso es lo que hacemos en mis asesorías y en mi programa y es realmente ir en ese paso a paso, ¿sí? Porque muchas veces creemos que es simplemente quitar alimentos y ya. O sea, por ejemplo, como hacen cuando vas al médico, que te dicen, no comas lácteos, no comas lentejas, no hagas esto, no hagas lo otro. Bueno, pero ¿y qué hago después? O sea, ya quité eso, entonces no los puedo volver a comer en toda mi vida porque me van a caer fatal. Y ese es el problema, que no es simplemente quitar alimentos a lo loco, sino realmente es un proceso por etapas, por fases, y en ese proceso de protocolo antiinflamatorio, que es el que aplico ahora en mis clientas, para poder desinflamar e ir a la raíz realmente del problema de la inflamación, porque quiero chicas que entiendan que la inflamación no es solamente tener el abdomen abultado, eso es lo que tú ves, pero hay una inflamación interna, que es la inflamación crónica, que esa es la que no se ve, pero que empieza a generar problemas en tu cuerpo, problemas de salud. Esa inflamación crónica, chicas, es esa que, a ver, les voy a explicar qué pasa con el intestino. El intestino tiene pequeños agujeritos para que puedan entrar los nutrientes, ¿verdad? Es como un coladorcito. Pero, ¿qué pasa? Con nuestros malos hábitos modernos, como el estrés, alimentos agresores e inflamatorios, como azúcares, harinas refinadas, productos ultraprocesados, demasiado estrés, todo el tiempo estar haciendo cosas, no permitirle a nuestro cuerpo repararse, estar tranquilo, digerir, sin estar todo el tiempo modo alerta, hace que nuestro intestino empiece a deteriorarse. Entonces, ¿qué pasa? Esos huequitos cada vez se van haciendo más y más grandes. Entonces empiezan a pasar bacterias, patógenos y demás cosas que no deberían estar pasando. Entonces, ¿qué hace tu cuerpo? Tu cuerpo es muy sabio. Entonces, ¿el qué va a hacer? Va a activar una alarma de inflamación. Al igual que cuando tú te cortas, el cuerpo empieza un proceso de inflamación para poder reparar ese tejido y eso que se deterioró, que se cortó, que necesita reparación, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando no le permitimos que se repare ese tejido? Haz de cuenta que tienes la herida y todo el tiempo estás rascándote la herida, no va a poder sanar, ¿verdad? Eso pasa con nuestro intestino, porque claro, no cambiamos los hábitos alimenticios ni nuestros hábitos de estrés, no permitimos que nuestro cuerpo pueda reparar ese intestino y regenerarse. Porque aquí un tip súper clave, súper importante, chicas, y muy interesante, y es que nuestro intestino, él se repara solito, no recuerdo bien si cada 5 o, sí, como cada 3 o 5 días, si no estoy mal. Entonces, claro, él puede repararse, pero cuando le damos las herramientas adecuadas. Entonces, por eso es que esa inflamación no se va. Y ahí es cuando empieza a generar de diferentes enfermedades autoinmunes, por ejemplo, por ejemplo, el colon irritable. En otro video podemos hablar bien del colon irritable porque es que realmente no es una patología que exista, no es un diagnóstico como tal, sino es un diagnóstico de descarte. Por ejemplo, la
¿cómo se llama? El de la tiroides. Ay, se me fue la paloma. Hipotiroidismo, Hashimoto, todas esas enfermedades son autoinmunes. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque se genera esa inflamación. También, por ejemplo, muchos desbalances hormonales están relacionados con nuestro intestino. Problemas en la piel. Todo eso tiene también que ver con nuestro intestino, porque nuestra piel es reflejo de nuestro intestino, chicas. Y aquí otra clave importante de nuestro intestino es que está relacionado también con nuestro estado de ánimo, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo vivía también tan ansiosa, tan angustiada? Y era también por el tema intestinal. Es algo muy curioso, pero es verdad. Cuando tú tienes demasiada inflamación, también afecta tu estado de ánimo. Por ejemplo, he escuchado varios estudios que han hecho en mujeres que han tenido de pronto ansiedad, depresión y sí, revisan toda la parte emocional, toda la parte mental, pero no han revisado la parte intestinal y ahí es cuando se dan cuenta que cuando mejora toda la parte intestinal, toda la parte de la microbiota, que son esas bacterias buenas que tenemos en nuestro intestino, mejora también esa parte de la ansiedad y del estrés, de la ansiedad y de la depresión. Imagínense, es que en nuestro intestino se genera el 80% de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, del bienestar. Entonces, imagínense. Por eso hoy quiero que sepan que es muy importante cuidar nuestro intestino. Listo, chicas, entonces, ya para ir cerrando, vamos a ir dando las claves y los consejos para mejorar su inflamación, para sanar su inflamación, para que puedan mejorar su inflamación y sentirse mucho más ligeras. Entonces, el primer consejo que les doy, el protocolo antiinflamatorio. ¿Listo? Entonces es muy importante sanar nuestro intestino. Primero que todo debemos darle un respiro a nuestro intestino con alimentación real, antiinflamatoria, que tu cuerpo pueda reconocer con facilidad, que no sean alimentos ultraprocesados llenos de químicos. Segundo, repararlo, darle esos nutrientes para que él pueda repararse. Como esos ladrillitos que él necesita, puede ser con glutamina, con caldo de hueso. Reequilibrar tu microbiota y así vas a poder sentirte mucho más liviana. Entonces, ¿qué te recomiendo? Reduce o elimina el consumo de harinas refinadas, de lácteos, azúcares y me vas a contar después cómo te sientes de ligera y te sientes totalmente diferente. Segundo, bueno, y si quieres llevar tu proceso por estas etapas, ese protocolo paso a paso, con tu plan de alimentación, con tus porciones adecuadas para tu objetivo, para perder grasa, aparte de desinflamar o para mejorar tu composición corporal, recuerda que abajo te dejo toda la información de mis asesorías y de mi programa 1 a 1. Segundo, bajarle el estrés. Como les comentaba, el tema de nuestro sistema nervioso es muy importante y es clave. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, hoy estaba empezando a sentirme un poco saturada porque esta mañana fui temprano a entrenar, me fui en ayunas, luego llegué a dar una clase de mentalidad para las chicas del club, luego en una reunión 2 horas, luego editando contenido, o sea, muchas cosas al mismo tiempo y me estaba sintiendo agobiada, aparte que estoy en mi fase premenstrual, entonces dije, no, tengo que parar porque estaba scrolleando, o sea, estaba scrolleando, cuando ya dije, no, tengo que soltar el celular porque si no, me va a empezar a sentir así como necesitaba un respiro. Entonces me fui a caminar con mi perrita, aproveché que estaba haciendo un sol delicioso, aproveché que hay un parque aquí cerca, me acosté en el pasto, la acaricié, estuve mucho más consciente, me acosté un momentico en el pasto y miré el cielo, miré las nubes y o sea, regresé totalmente renovada. ¿Listo? Entonces es muy importante. El tercero, darte pausas para regular tu sistema nervioso. ¿Qué otros hábitos te puedo recomendar para que regules tu sistema nervioso? Las caminatas son maravillosas. Si estás en periodos de estrés, de inflamación, no te recomiendo que hagas entrenamientos HIIT,
súper pesados, que tengas sobreentrenamiento, porque eso va a hacer que te estreses más, que te inflames más. Entonces te recomiendo que hagas caminatas y puedes hacer entrenamientos como pilates o también hacer tus pesas, pero que no sea con sobreentrenamiento, porque recuerda que igual las pesas son importantes para nuestra composición corporal. Tomar el sol, buenísimo, pura vitamina para nuestro cuerpo, para regular nuestro cuerpo. El grounding, que es estar en contacto con la tierra. Por ejemplo, lo que hice hoy de sentarme en el pasto, la verdad es que me cuesta un poquito porque me da como asquito el pasto, como que hay bichos, como que, uy, pero he hecho como la tarea de estar más conectada como con el pastico, puede ser también en la arena, puede ser también en el mar si están cerca, buenísimo. En otro episodio vamos a estar hablando más de cómo regular ese sistema nervioso. ¿Listo? Entonces no se me preocupen. Bueno, y si les está gustando este episodio, no se olviden de suscribirme, no se olviden de suscribirse y de compartir este episodio con otras mujeres para que lleguemos a muchísimas mujeres en todo el mundo. Listo. Entonces, cuarto tip, escuchar más a tu cuerpo, estar mucho más consciente de qué necesita tu cuerpo, si de pronto te falta hidratación, te falta descanso, si te falta movimiento, ¿sí? Muchas veces nos sentimos cansadas, inflamadas, agotadas porque no estamos moviendo nuestro cuerpo. Pero recuerda hacerlo de forma gentil si estás pasando por estos episodios de inflamación y de estrés. ¿Listo? Igual, en otro episodio también hablamos de cómo aprender a escuchar a tu cuerpo. Tú no te me preocupes que vamos paso a paso. 5. Incluir más fibra. Siempre hemos escuchado que hay que comer más proteína. Y sí, es muy importante la proteína en nuestra alimentación y es uno de los grandes déficits que he encontrado en todas mis clientas y en la alimentación de todo el mundo. Pero hay otro que también se nos ha olvidado y es la fibra. Es muy importante incluir más fibra en nuestra alimentación, más verduras de hoja verde, más frutas, por ejemplo el kiwi, la papaya, son muy digestivas. Entonces esas también son muy importantes porque tu digestión es clave. Cuando tú tienes mala digestión, realmente no permites que tú digieras bien los alimentos, se demora mucho en digerir, te genera gases y eso hace que se fermente todo y además de eso te dé estreñimiento, no puedas ir al baño y te genere mucha más inflamación, mucha más pesadez. Entonces, ojito con esa digestión. Y último tip, que yo aplico muchísimo, que son las infusiones calienticas después de las comidas. Infusiones digestivas como yo, por ejemplo, amo esta de jengibre con clavo, me la tomo después de las comidas, espero por ahí unos 15 minuticos y este es un tip de medicina china, que si quieren les puedo también armar otro episodio en el que hablemos de todos estos consejos de medicina china porque estoy aprendiendo de esto, estoy leyendo más sobre eso, me tiene emocionada y apasionadísima ese tema, entonces también podemos hacer otro episodio y es que en la medicina china la digestión lo llaman el fuego digestivo. Entonces, ellos no consumen nada de bebidas frías. ¿Por qué? Porque ellos dicen que apagan el fuego digestivo. Entonces, todo es tibio. O sea, ellos no son de comer, por ejemplo, helados, cosas muy frías, ensaladas, sino más bien todo cocido, todo más calientico. Entonces, por eso es que no se recomienda tomar, por ejemplo, gaseosas, jugos, bebidas frías después de comer. Es mejor bebidas tibias para mantener ese fuego digestivo. ¿Listo? Entonces, espero que les haya encantado este episodio tanto como a mí. Y si llegaste hasta aquí, déjame un comentario contándome cuál fue el tip que más te sirvió o la parte que más te gustó. ¿De qué otro tema te gustaría que hablara en un próximo episodio? Y recuerden que yo amo leerla. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales para mantenernos en contacto. @valen.wellnesscoach, me encuentras en TikTok e Instagram. Y si necesitas ayuda en tu proceso de bienestar e inflamación, construyamos juntas el cuerpo de tus sueños comiendo delicioso. El link siempre está acá abajo.
al igual que el de nuestra comunidad gratuita. Que tengas un hermoso día y una hermosa vida. Nos vemos en un próximo episodio. Bye.